El eco metálico de una llave inglesa al caer rompió el acostumbrado silencio del yunque silencioso. Leon Shaw, un hombre cuya envergadura llenaba la puerta del taller con la misma facilidad con la que sus manos, ahora manchadas de grasa, podían ensamblar las delicadas piezas de un carburador antiguo, ni siquiera parpadeó. Sus ojos, profundos y oscuros como la noche andaluza, permanecieron fijos en el intrincado corazón de la BMW R75-5 que descansaba sobre el elevador, un vestigio de una era más simple que él se empeñaba en resucitar. Punta Serena, el pequeño pueblo costero que lo había acogido hacía ya 5 años, solía ser un remanso de paz, un lugar donde el único rugido era el del Mediterráneo lamiendo la arena. Últimamente, sin embargo, otros rugidos más guturales y amenazantes habían comenzado a perturbar la calma. Las motos de los cuervos nocturnos eran inconfundibles, máquinas customizadas hasta el exceso, ruidosas, con una estética que gritaba desafío. Ricardo el Cuervo Jiménez, su líder, un mexicano con carisma de predicador y ojos de hielo, había encontrado en la Costa del Sol un nuevo feudo donde extender su particular evangelio de intimidación y velocidad. Junto a él, siempre alerta, cabalgaba Estela, a quien todos conocían como la Navaja, una mujer de belleza felina y una habilidad para la conducción que rivalizaba con la del propio Cuervo. León los había visto, claro. Su taller, en la carretera que serpenteaba hacia las colinas, era un palco privilegiado, aunque no deseado, de sus desfiles motorizados. Había notado también a la chica, Sofía Herrera, una joven periodista del diario local, merodeando, tomando fotos con una discreción que no engañaba a nadie que supiera observar. Ella olía el peligro, León lo sabía, y él, a su pesar, también. El problema era que el peligro esta vez parecía dirigirse directamente hacia el corazón de Punta Serena. La primera piedra la lanzó el Cuervo una tarde de bochorno, cuando el sol caía a plomo sobre la terraza del chiringuito de Paco, el ancla. Paco, un hombre menudo con la piel curtida por el sol y la sal, era amigo de León. Compartían silencios y alguna cerveza fría al final de la jornada. 3 de los secuaces del Cuervo, con sus chalecos de cuero y sonrisas torcidas, habían decidido que la música de Paco no era de su agrado, y que su negativa a pagar el nuevo impuesto de tranquilidad era una ofensa personal. Las sillas volaron. Los gritos alertaron a León, quien trabajaba en una Triumph Bonneville, el olor a aceite y metal, su único consuelo. Dejó las herramientas con una lentitud deliberada, cada movimiento una economía de fuerza. Al llegar al ancla, la escena era la previsible. Paco en el suelo, los matones disfrutando del caos. León no dijo nada. Su mera presencia, la sombra que proyectó al bloquear la entrada, fue suficiente para detenerlos. Medía casi 2 metros, y sus hombros anchos hablaban de una fuerza contenida. Uno de los matones intentó fanfarronear, pero la mirada de León, fría y directa, lo congeló. «Marchaos», fue todo lo que dijo, su voz grave sin inflexiones. Se fueron, mascullando amenazas, pero se fueron. La Navaja, que observaba desde una moto aparcada a cierta distancia, entornó los ojos. Aquel mecánico negro y silencioso era más de lo que aparentaba. Sofía, oculta tras una furgoneta de reparto, no perdió detalle. Aquella noche, Sofía se presentó en el yunque silencioso. La campana de la puerta tintineó, un sonido casi olvidado. León levantó la vista del motor en el que trabajaba. La joven era menuda, pero su mirada era decidida. «Sé lo que hiciste por Paco», dijo ella, sin rodeos, «y sé quiénes son ellos. Llevo semanas investigándolos». León la estudió. Vio la mezcla de idealismo y miedo en sus ojos. «Es peligroso», replicó él, volviendo a su trabajo. «Lo sé. Por eso necesitamos hacer algo. Están asfixiando al pueblo. Extorsión, carreras ilegales que son una amenaza. Y creo que hay más, algo relacionado con mercancías». León suspiró. Había venido a Punta Serena buscando olvidar, no para empezar otra guerra. Pero la imagen de Paco, la arrogancia de aquellos tipos, su pasado, las misiones en unidades especiales del ejército español, le habían enseñado que la neutralidad ante la opresión era una forma de complicidad. «¿Qué tienes?», preguntó finalmente, limpiándose las manos con un trapo. Sofía sonrió, una mezcla de alivio y triunfo. Desplegó sobre el banco de trabajo un pequeño dossier, fotos, matrículas, horarios de las rutas que solían frecuentar los cuervos. León observó las imágenes de las motos, máquinas potentes, algunas claramente modificadas para algo más que paseos. «Conozco estas carreteras», murmuró, señalando un mapa de las sierras cercanas, «y conozco las motos». Comenzaron a trabajar juntos,
una extraña alianza entre el veterano taciturno y la joven periodista impetuosa. Sofía aportaba la información, los contactos locales, la capacidad de moverse por el pueblo y escuchar. León aportaba su conocimiento táctico, su instinto para la estrategia y una habilidad innata para la mecánica que iba más allá de simples reparaciones. Su primer movimiento fue sutil. Sabiendo que los cuervos planeaban una visita para cobrar su impuesto a varios comercios de la calle principal, León, amparado por la oscuridad previa al amanecer, realizó algunos ajustes en las motos que solían usar los recaudadores. Nada destructivo, solo pequeñas alteraciones en los cables de encendido, una mezcla ligeramente incorrecta en el combustible de una de ellas. Cuando los matones intentaron arrancar sus máquinas para iniciar su ronda, se encontraron con fallos, toses metálicas y la humillación de no poder imponer su presencia motorizada. El ridículo fue un golpe más efectivo que cualquier puñetazo. El cuervo no era estúpido. Supo que aquello no era casualidad. La navaja recibió la orden de averiguar quién se atrevía a desafiarlos. Sus ojos se posaron en el taller de León. Un día apareció con la excusa de una avería en su deportiva Kawasaki. León la atendió con profesionalidad distante, consciente de que cada pregunta, cada mirada era una evaluación. Ella intentó sonsacarle información, flirtear con peligro, pero León se mantuvo impasible, sus respuestas cortas, sus movimientos precisos mientras revisaba la moto. «No le pasa nada a tu moto», dijo finalmente. «Pero si buscas problemas, este no es el sitio». La navaja sonrió, una promesa de problemas futuros, y se marchó. León decidió que necesitaba más información. Contactó a Mateo Vargas, un antiguo compañero de armas, ahora sargento de la Guardia Civil en la comandancia de la ciudad cercana. Se encontraron discretamente en un área de servicio de la autopista. Mateo escuchó con atención. «Son escurridizos, León», admitió Mateo. «Sabemos que están metidos en carreras ilegales y sospechamos de contrabando, quizás artículos de lujo robados, electrónica. Pero el cuervo es listo. Mantiene las manos limpias, al menos en apariencia. No tenemos nada sólido contra los de arriba». Le pasó una carpeta delgada. «Esto es lo que hay, extraoficial. Rutas que frecuentan algunos nombres de bajo nivel. Ten cuidado, León. No tienes el respaldo que solías tener». León asintió. Lo sabía. Esta lucha era suya y de Sofía. La respuesta de los cuervos no se hizo esperar. Una noche, el taller de León sufrió un ataque. No un robo, sino un acto de puro vandalismo. Herramientas esparcidas, motos de clientes volcadas, un mensaje claro pintado en la pared. El silencio es oro. León contempló el desorden con una calma fría que ocultaba una furia creciente. Al día siguiente, Sofía encontró la rueda de su scooter rajada y una nota con una sola palabra: cuidado. «Esto tiene que parar», dijo Sofía, su voz temblorosa pero firme cuando se reunió con León en las ruinas de su taller. «Lo pararemos», aseguró León. En sus ojos oscuros había una determinación que no había sentido en años, pero a nuestra manera. Descubrieron, gracias a un soplo que Mateo consiguió de un informante asustado, que el cuervo planeaba algo grande. Una carrera ilegal, el descenso del diablo, por la carretera de montaña más peligrosa de la región, la MA-55, conocida por sus curvas cerradas y sus precipicios. La carrera sería una tapadera para transportar una valiosa remesa de diamantes robados en el norte de Europa, destinados a un comprador en Gibraltar. Era su oportunidad. El plan de León era arriesgado, audaz. No podía enfrentarse a toda la banda, pero sí a su líder. Si el cuervo caía, la cabeza de la serpiente sería cortada. Sofía sería sus ojos y oídos, posicionándose en un punto estratégico de la montaña con una cámara de largo alcance y un dron modificado por León para ser silencioso. Su misión: grabar cualquier intercambio de la mercancía y, si era posible, la carrera misma, para luego filtrar las imágenes a la prensa y anónimamente a la unidad de delitos económicos de la Guardia Civil que Mateo le había mencionado. Mateo, por su parte, se encargaría de que las patrullas habituales estuvieran convenientemente ocupadas en otros sectores, pero una unidad especial de intervención rápida estaría alerta, aunque solo actuarían si había pruebas flagrantes de un delito mayor que simples carreras ilegales. León pasó 2 días encerrado en el yunque silencioso, no reparando el destrozo, sino preparando su propia máquina. Una vieja montesa enduro que había restaurado, ligera, potente y ágil, perfecta para el terreno montañoso. La modificó sutilmente,
neumáticos con un agarre especial, una suspensión reforzada y un pequeño compartimento donde guardó algunas herramientas y dispositivos de su invención. No eran armas, sino herramientas de persuasión mecánica. La noche del descenso del diablo era fría y ventosa. La luna se ocultaba tras nubes densas. En un mirador abandonado en lo alto de la Ma 55, una veintena de motos y coches de lujo estaban congregados. El cuervo, exultante, flanqueado por la navaja, daba las últimas instrucciones. La apuesta era alta, el ambiente cargado de testosterona y el olor a gasolina. León llegó el último, su montesa contrastando con las máquinas brillantes y ruidosas de los cuervos. Algunos rieron al verlo. El cuervo lo miró con desdén. «Vaya, vaya, el mecánico silencioso quiere jugar», se burló. «¿Has venido a reparar algo o a perder?» «He venido a correr», respondió León, su voz tranquila ahogando las risas. La navaja lo estudió. Había algo en su calma que le inquietaba. La carrera comenzó con un rugido ensordecedor. El cuervo y la navaja tomaron la delantera, seguidos de cerca por sus lugartenientes más leales. León se mantuvo en el grupo trasero, observando, dejando que los más impacientes se desgastaran en las primeras curvas. La carretera era una pesadilla de giros ciegos y caídas verticales. Sofía, desde su puesto de observación, seguía la cabeza de la carrera con su dron, mientras su cámara principal apuntaba al punto intermedio donde sospechaban que se realizaría el intercambio de los diamantes. Poco a poco, León comenzó a remontar. Su conducción era impecable, precisa, casi quirúrgica. No tomaba riesgos innecesarios, pero aprovechaba cada error de sus oponentes. En una curva cerrada, uno de los cuervos, demasiado confiado, se abrió demasiado. León lo adelantó por el interior con una facilidad insultante. La navaja, mirando por el rabillo del ojo, vio la maniobra. La inquietud creció. El punto de intercambio estaba a mitad de camino, una pequeña explanada oculta tras una pantalla de pinos. Tal como habían previsto, un par de motos de los cuervos se desviaron, seguidas por un coche deportivo sin luces. Sofía enfocó su dron. El intercambio fue rápido, un maletín pasó de manos. Tenía las pruebas. Mientras tanto, en la carrera principal, León ya estaba acosando a la navaja. Ella intentó cerrarle el paso, usar tácticas sucias, pero León parecía anticipar cada uno de sus movimientos. En un tramo recto, aparentemente, León sacó de su compartimento un pequeño dispositivo y al pasar junto a la Kawasaki de la navaja, lo adhirió magnéticamente bajo su chasis. Era un emisor de ultrasonidos de alta frecuencia, calibrado para interferir sutilmente con el equilibrio del piloto, creando una ligera pero persistente sensación de mareo a ciertas velocidades. La navaja comenzó a sentirse extraña. Su concentración fallaba. Ahora solo quedaba el cuervo. El líder de la banda pilotaba con una agresividad brutal, su moto customizada rugiendo como una bestia. León se pegó a su rueda trasera. Sabía que el ego del cuervo era su mayor debilidad. En una serie de curvas enlazadas, León fingió un adelantamiento por el exterior. El cuervo, picado, aceleró para bloquearlo, abriéndose más de la cuenta. Era la trampa. León frenó bruscamente, se metió por el interior y al salir de la curva, activó otro de sus trucos. Un sistema casero que liberó una nube densa de polvo de magnesio, inofensivo pero cegador, directamente hacia el filtro de aire de la moto del cuervo. El motor de la Custom tosió, rateó y perdió potencia drásticamente en el peor momento posible, justo antes de una horquilla muy cerrada. El cuervo, sorprendido y medio ciego, intentó corregir, pero era tarde. La moto derrapó, golpeó el guardarraíl y él salió despedido, aterrizando en un montón de tierra y matorrales. No estaba gravemente herido, más allá de su orgullo y algunos rasguños, pero su carrera había terminado. Su preciosa moto estaba destrozada. León se detuvo a su lado. El cuervo lo miró desde el suelo, sus ojos llenos de rabia e incredulidad. ¿Quién coño eres tú?, jadeó. Solo un mecánico, dijo León antes de sacar su teléfono. Hizo una llamada corta. Ma 55, kilómetro 12, accidente y mercancía expuesta. A los pocos minutos, las sirenas de la Guardia Civil comenzaron a oírse a lo lejos, acercándose. Sofía ya había enviado las imágenes del intercambio y del accidente del cuervo. La navaja, al ver la caída de su líder y escuchar las sirenas, había desaparecido entre las sombras de la montaña, una sombra más. El cuervo y varios de sus secuaces fueron detenidos. Los diamantes robados fueron recuperados junto a la moto destrozada. La redada posterior en su cuartel general
facilitada por la información de Sofía y las pruebas obtenidas, desmanteló la mayor parte de la estructura de los cuervos nocturnos en Punta Serena. Sofía publicó su reportaje. No mencionó a León directamente, solo habló de una fuente anónima con un profundo conocimiento del mundo del motor y de ciudadanos valientes que se habían hartado. La historia causó revuelo local y la presión sobre las autoridades para limpiar la zona aumentó. León regresó al Yunque silencioso. El taller seguía dañado, pero ahora había una nueva energía en él. Comenzó la limpieza, la reconstrucción. Mateo lo visitó unos días después. «Buen trabajo, León», dijo, estrechándole la mano, aunque oficialmente esto nunca sucedió. «Lo sé, Mateo, lo sé». La navaja se esfumó. Creemos que ha cruzado a Portugal o Marruecos. Estaremos alerta. León asintió. Sabía que algunas batallas nunca terminaban del todo. Una tarde, mientras ajustaba el motor de la Montesa, Sofía entró en el taller. Le tendió una copia impresa de su artículo y una pequeña planta en una maceta. «Para el nuevo comienzo del yunque», dijo sonriendo. León tomó la planta. Era un pequeño olivo, símbolo de paz. Quizás, solo quizás, la paz era posible, incluso para un viejo soldado que solo quería reparar motos. Miró hacia la carretera, hacia las colinas andaluzas donde el eco de los motores proscritos se había silenciado, al menos por ahora. Una extraña calma se asentó en su interior, la calma del trabajo bien hecho, de una batalla ganada no con balas, sino con ingenio, valor y la silenciosa justicia de un yunque y un martillo. El sol se ponía sobre Punta Serena, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. León respiró hondo. Mañana sería otro día. La reconstrucción del taller fue lenta, metódica, como cada tarea que emprendía León. Cada herramienta de vuelta a su sitio, cada pieza de equipo reparada, era un pequeño acto de reafirmación. La comunidad de Punta Serena, antes temerosa y reservada ante la presencia de los cuervos, comenzó a respirar de nuevo. Paco reabrió el ancla con una pequeña fiesta y la música volvió a sonar junto al mar sin la amenaza de interrupciones violentas. León fue un invitado de honor, aunque se mantuvo en un segundo plano, observando, con una media sonrisa que pocos le conocían. Sofía se convirtió en una visitante habitual del taller. A veces traía café y pasteles, otras simplemente se sentaba a observar a León trabajar, haciendo preguntas sobre los motores o contándole las últimas novedades del pueblo. Había una complicidad creciente entre ellos, nacida de la shared danger y el respeto mutuo. Ella había madurado. La experiencia la había vuelto más cauta, pero también más decidida en su vocación periodística. Estaba investigando otras posibles ramificaciones de las actividades de los cuervos, hilos que parecían llevar más allá de Punta Serena hacia redes de contrabando más sofisticadas en la costa. Un día, Mateo apareció de nuevo, esta vez con un semblante más serio. «Tenemos información», dijo en voz baja, asegurándose de que estaban solos. «La navaja ha sido vista en Algeciras. Parece que está intentando reagrupar a algunos de los antiguos miembros de los cuervos y hacer contactos nuevos. No con motociclistas de poca monta, gente más organizada». León dejó la llave que sostenía. ¿Qué tipo de gente? No estamos seguros. Pero los contactos que está haciendo huelen a crimen organizado a mayor escala. Posiblemente de Europa del Este o los Balcanes, tipos duros que se mueven en el tráfico de cualquier cosa que dé dinero. Mateo suspiró. Oficialmente es jurisdicción de unidades especializadas de la ciudad, pero quería que lo supieras. Has agitado el avispero, y algunas avispas son más grandes de lo que pensábamos. León asintió lentamente. La paz era efectivamente un concepto frágil. La huida de la navaja había dejado una puerta abierta, una amenaza latente que ahora parecía estar mutando. Durante las semanas siguientes, León se encontró más alerta, sus antiguos instintos de soldado reapareciendo con más frecuencia. Observaba los coches desconocidos que pasaban por el pueblo, los rostros nuevos en los bares, las miradas que se demoraban demasiado. No era paranoia, era la experiencia grabada a fuego. Sofía también notó un cambio en el ambiente, una tensión sutil. Algunos de los pequeños delincuentes locales, antes intimidados por los cuervos, parecían estar probando los límites de nuevo, pero había algo más, una corriente subterránea de actividad que no lograba identificar del todo. Una tarde, mientras Sofía estaba en el taller ayudando a León a catalogar unas piezas de repuesto antiguas, un coche negro, un sedán alemán de alta gama con cristales tintados, se detuvo frente al yunque silencioso. Del coche descendieron dos hombres.
No eran motociclistas. Vestían trajes caros pero mal ajustados, con el aire inconfundible de matones profesionales. Uno de ellos, corpulento y con una cicatriz que le cruzaba la ceja, entró en el taller. Leonceau, dijo. Su acento español con un deje extranjero, posiblemente eslavo. Tenemos entendido que eres bueno con las motos y con los problemas. León se irguió, interponiéndose entre el hombre y Sofía. ¿Qué queréis? Solo una conversación. Hay gente interesada en tus talentos, gente que paga bien por discreción y eficiencia. La mirada del hombre recorrió el taller, deteniéndose en la montesa que León había usado contra el cuervo. Hemos oído que eres un hombre que sabe cómo hacer que las cosas sucedan. No estoy interesado, respondió León, su voz plana. El hombre sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Quizás deberías reconsiderarlo. Punta Serena es un lugar pequeño. Sería una lástima que la tranquilidad que tanto te gusta se viera perturbada de nuevo. La amenaza era velada, pero inequívoca. Antes de que León pudiera responder, el otro hombre que había permanecido junto al coche hizo una señal. El hombre de la cicatriz asintió. Volveremos a hablar. Se giraron y se marcharon tan silenciosamente como habían llegado. Sofía estaba pálida. ¿Quiénes eran? Problemas, replicó León. Problemas que la navaja ha traído a nuestra puerta. Sabía que esto era diferente. Estos no eran los matones descerebrados del cuervo. Eran profesionales, parte de algo más grande y mucho más peligroso. La navaja no solo estaba reconstruyendo, estaba subiendo de nivel. Esa noche León no durmió. Desempolvó una vieja caja de metal que guardaba bajo una losa suelta del suelo de su pequeño apartamento anexo al taller. Dentro no había armas, sino recuerdos de su vida anterior. Una brújula militar, un cuchillo de combate desgastado, un par de dog tags y una foto descolorida de su unidad. Miró la foto durante largo rato. Rostros jóvenes, sonrientes, la mayoría desaparecidos. Había jurado dejar esa vida atrás, pero esa vida parecía no querer dejarlo a él. Al día siguiente, tomó una decisión. Contactó a Mateo. Necesito saber todo lo que tengas sobre los nuevos socios de la navaja, y necesito que sea extraoficial, más que nunca. Mateo dudó. León, esto te supera. Esto supera a la Guardia Civil local. Deberíamos informar a las unidades centrales, a la UCO. Y esperaremos meses mientras se enredan en burocracia y ellos se fortalecen, replicó León. Sabes que tengo razón. Solo necesito información. Nombres, lugares, modus operandi. No voy a iniciar una guerra, Mateo. Pero tampoco me voy a quedar sentado mientras convierten mi hogar en su patio de recreo. Mateo, conociendo la determinación de su amigo, finalmente accedió a ayudar en lo que pudiera, siempre bajo cuerda. La investigación de León y Sofía se volvió más cautelosa, más subterránea. Descubrieron que la navaja, con el respaldo de esta nueva organización, estaba intentando establecer una ruta de contrabando de alta tecnología, componentes electrónicos robados, microchips, a través de pequeños puertos deportivos de la costa andaluza, usando lanchas rápidas y una red de transportistas discretos. Punta Serena, con su ubicación estratégica y su aparente tranquilidad, era un punto clave en sus planes. El desafío ahora era mucho mayor. León sabía que no podía simplemente sabotear algunas motos o ganar una carrera. Estos nuevos jugadores no se asustarían con tanta facilidad. Necesitaría un plan más elaborado, uno que expusiera toda la operación sin provocar un baño de sangre. Su mente, entrenada para la estrategia en teatros de guerra, comenzó a trabajar, visualizando el terreno, los movimientos del enemigo, las posibles debilidades. La paz de Punta Serena y la suya propia pendían de un hilo muy fino, y Leonceau estaba dispuesto a sujetarlo con todas sus fuerzas. El yunque estaba en silencio, pero el herrero se preparaba para forjar una vez más. La información de Mateo llegó a cuentagotas, fragmentada pero vital. La nueva organización con la que la navaja se había aliado era conocida en los círculos de inteligencia europeos como Cobra Balcánica, un sindicato criminal con raíces en los Balcanes, pero con tentáculos extendiéndose por todo el continente, especializados en el contrabando de bienes de alto valor y ocasionalmente en el tráfico de influencias. Eran conocidos por su brutal eficiencia y su aversión a la publicidad innecesaria. El hombre de la cicatriz era uno de sus principales ejecutores en el sur de Europa, un tal Vlado el Verdugo Kostic. León comprendió que la oferta que le habían hecho no era una simple propuesta de trabajo, sino una prueba o una forma de eliminar una posible amenaza futura cooptándola. Su negativa los había puesto en alerta.
Ahora él y Sofía eran cabos sueltos. Decidieron centrarse en la logística del contrabando. Si podían interrumpir un envío importante, o mejor aún, exponerlo de forma que atrajera la atención de las autoridades nacionales e incluso internacionales, podrían hacer suficiente daño como para que Cobra Balcánica considerara que operar en Punta Serena era demasiado arriesgado. Sofía, usando sus habilidades de investigación online y algunos contactos que había cultivado, logró identificar un patrón en los movimientos de ciertas embarcaciones sospechosas que atracaban brevemente y de noche en una cala aislada a pocos kilómetros de Punta Serena. Coincidía con los momentos en que el verdugo o sus hombres eran vistos discretamente en la zona. «Creo que el próximo envío es grande, León», dijo Sofía, mostrándole una serie de datos en su portátil. «Hay una ventana de oportunidad en 3 noches, marea alta, luna nueva». León estudió los mapas de la costa, las corrientes, las posibles rutas de escape por tierra desde la cala. Era un lugar bien elegido por los contrabandistas, difícil acceso por carretera, buena cobertura visual desde el mar. «No podemos enfrentarlos directamente en la cala», reflexionó León. «Seríamos superados en número y no sabemos si van armados, aunque no usen armas de fuego. Estos tipos son peligrosos». Recordó la restricción autoimpuesta, nada de armas, nada ilegal de su parte. Debía ser más listo. Su plan comenzó a tomar forma, una sinfonía de mecánica, conocimiento del terreno y pura audacia. Pasó las siguientes 48 horas en el yunque silencioso, pero no trabajando en motos de clientes. Estaba construyendo algo, usando piezas de motores viejos, solenoides, baterías de alta capacidad y un sistema de control remoto que había comprado online bajo un nombre falso, ensambló una serie de dispositivos. No eran bombas, sino disruptores. Algunos diseñados para generar potentes pulsos electromagnéticos localizados capaces de inutilizar temporalmente la electrónica de un motor o sistemas de navegación básicos. Otros eran generadores de humo denso y no tóxico, pero muy persistente. La noche del presunto envío, el aire era salado y frío. León, vestido completamente de negro, su montesa, también pintada de un negro mate que absorbía la luz, se deslizó por los senderos de cabras que llevaban a los acantilados sobre la cala. Sofía estaba a 1 kilómetro de distancia, en un punto elevado con su equipo de grabación y un teléfono satelital para contactar a Mateo si todo salía según lo previsto. No alertarían a Mateo antes, para evitar filtraciones o una intervención prematura que pudiera poner en peligro a León. Desde su posición, León observó. 2 lanchas rápidas se acercaron a la cala sin luces. En la pequeña playa improvisada esperaban 3 furgonetas y varios hombres, entre ellos el verdugo Kostic y, para su sorpresa, la navaja, supervisando la operación. Parecía que ella era la coordinadora local. La descarga comenzó. Cajas metálicas pasaban de las lanchas a las furgonetas. León esperó. Necesitaba que la mayor parte de la mercancía estuviera en tierra y que las furgonetas estuvieran listas para partir. Cuando la última caja fue cargada en la primera furgoneta y su motor se puso en marcha, León activó su primer dispositivo, un PEM, dirigido al motor de esa furgoneta. El vehículo tosió y se apagó. Los hombres gritaron órdenes confusas. Mientras intentaban arrancarla, León activa un segundo PEM contra la segunda furgoneta. Mismo resultado. Pánico. «¿Qué coño pasa?», rugió Kostic. En ese momento, León lanzó desde el acantilado, usando una pequeña catapulta casera, sus generadores de humo hacia la playa. En segundos, una densa niebla artificial envolvió la cala, reduciendo la visibilidad a casi cero. Los contrabandistas, desorientados y temiendo una emboscada, comenzaron a disparar al aire con armas de fogueo que llevaban para intimidar, el sonido amplificado por los acantilados. La navaja, sin embargo, reaccionó con rapidez. Gritó órdenes para que intentaran sacar las lanchas del humo y asegurar la mercancía que aún quedaba en ellas. León, anticipando esto, había colocado un pequeño dispositivo flotante con otro PEM cerca de donde estaban ancladas las lanchas. Lo activó. Los motores fuera de borda de ambas embarcaciones murieron instantáneamente. Ahora la confusión era total. Kostic gritaba órdenes en su idioma. La navaja intentaba organizar una defensa o una retirada. Pero en la oscuridad y el humo era un caos. Este era el momento de Sofía. Con las imágenes del desembarco y ahora el caos subsiguiente, contactó a la unidad especial de Mateo, proporcionando la ubicación exacta y la naturaleza de la actividad. León no se quedó a observar. Sabía que su trabajo allí había terminado.
Se deslizó de nuevo hacia su montesa y desapareció en la noche, tan silenciosamente como había llegado. No había disparado un solo tiro, no había confrontado a nadie directamente, pero había desarticulado toda la operación usando solo su ingenio y sus habilidades. Cuando la Guardia Civil llegó en fuerza a la cala, encontraron las furgonetas varadas, parte de la mercancía abandonada en la playa, y a un grupo de contrabandistas desmoralizados y cubiertos de hollín del humo. Kostik y algunos de sus hombres intentaron huir a pie por los acantilados, pero fueron interceptados. La navaja, una vez más, demostró ser escurridiza. Aprovechando su conocimiento del terreno y el caos inicial, logró evadirse antes de que el perímetro estuviera completamente sellado. Al amanecer, Punta Serena seguía tranquila, ignorante del drama nocturno que se había desarrollado a pocos kilómetros. León estaba en su taller, limpiando la montesa, el olor a salitre y humo aún pegado a su ropa. Sofía llegó con café, sus ojos brillantes de excitación y alivio. «Lo tenemos, León. Tienen a Kostic y a la mayoría de su equipo. Y la mercancía. Es un golpe enorme para Cobra Balcánica en la región». León asintió. «Pero la navaja escapó». «Sí», admitió Sofía, «pero está marcada, y su red aquí está rota». Mateo llamó más tarde. «No sé cómo lo hiciste, amigo, y no quiero saberlo. Pero gracias. Las unidades de Madrid están impresionadas. Hay felicitaciones volando, aunque nadie sabe exactamente a quién felicitar». Río entre dientes. «Lo de los fallos mecánicos simultáneos y la niebla repentina va a ser una leyenda en la comandancia». Los días que siguieron trajeron una calma tensa. Cobra Balcánica había sufrido un revés, pero León sabía que organizaciones así no desaparecían fácilmente. Sin embargo, por ahora, Punta Serena estaba a salvo. Una semana después, León recibió un paquete anónimo. Dentro solo había una navaja de coleccionista, elegante y afilada, clavada en una pequeña pieza de madera quemada. Sin nota. Sabía que era de ella. Un recuerdo, una amenaza, o quizás, extrañamente, una forma de respeto retorcido. León tomó la navaja. La observó un momento y luego la guardó en la misma caja de metal donde descansaban los recuerdos de su otra vida. Algunas guerras terminaban, otras solo cambiaban de forma. Miró por la ventana del yunque silencioso. El sol brillaba sobre el Mediterráneo. Quizás la paz no era la ausencia de lucha, sino la elección de por qué luchar. Y él había hecho su elección.